Hemos llegado a la lección número 4 y el estudio se titula El diluvio. De esta manera vamos entonces a analizar un poco las diferentes lecciones que nosotros podemos sacar, aprender de este acontecimiento. El problema del diluvio se origina por la misma situación moral de la raza humana y sobre todo la descendencia de Caín. Ustedes saben que antes del diluvio el mundo se dividió en los hijos de Dios, que eran los descendientes de Caín, y los hijos de los hijos de Dios, que eran los descendientes de Set, y los hijos de los hombres, que eran descendientes de Caín. No hay tal teoría bíblicamente que se pueda sostener de que los hijos de Dios representaban los ángeles, que los ángeles vinieron y tuvieron relaciones con los seres humanos. Esa es una teoría que no es bíblica. Los hijos de Dios, allí en el texto se refiere a los descendientes de Sed y no a los ángeles, como algunos afirman, y los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. La humanidad se dividió en dos, como ya se había predicho proféticamente, de que la serpiente eran los descendientes, eh, los descendientes, digamos, de la simiente de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, algunas de las razones por las que se originó el diluvio, encontramos el alejamiento de Dios, el aumento de la maldad humana. Los seres humanos, cuando se apartan de Dios, la maldad comienza a aumentar. Creo que es una de las situaciones que estamos viendo a lo largo de la historia final de la humanidad. El temor a Dios desapareció del corazón humano, es otra razón por la que vino el diluvio, y al desaparecer el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, el ser humano se desenfrena a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Por otro lado, la ley de Dios era tratada con indiferencia y burla. Ustedes saben que el problema de Satanás en el cielo y que originó el pecado fue un ataque frontal a la ley de Dios. Y también aquí en la tierra, así que la ley de Dios comienza a ser cuestionada, igual que hoy. La gran mayoría de los predicadores de los púlpitos de hoy están atacando la ley de Dios. Están diciendo que la ley de Dios no hay que guardarla, ya fue abolida en la cruz. Es una mala interpretación del concepto de la ley de Dios. Verdad es que la ley no nos puede salvar, pero Cristo nos salva y nos capacita y nos ayuda para una obediencia perfecta a la ley de Dios, no de nosotros por nuestra voluntad, sino por Él. Él es el que puede darnos esa habilidad, la capacidad del Espíritu Santo para la obediencia a la ley. Aquí tenemos entonces otro problema, creo que es uno de donde Dios se rebosa ya la copa. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que son los descendientes de Set, comienzan a mezclarse con la familia de Caín. La iglesia y el mundo comienza a mezclarse. Y esto comienza a crear un problema porque los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre sí mujeres. El texto, el hecho de que esté en plural, da el sentido de que la poligamia se comenzó a ligar allí, a meter dentro del pueblo de Dios. El abuso a las mujeres fue otra de las causas que se dan dentro del pueblo de Dios. También digamos, eso de que se casan y se dan en casamiento, eso es
una situación en contra de la voluntad de Dios. En vez de esperar que Dios le ayude a conseguir su esposa, ellos decidieron buscarla a su manera, a su antojo, porque eran hermosas. La motivación no era la motivación era el sexo, y eso llevó a la poligamia y también al divorcio y el volverse a casar dentro del pueblo de Dios. La mundanalidad fue otra del problema que llevó a Dios a tomar la decisión de destruir a la raza humana, de producir otra, de arrepentirse, de dolerle en su corazón. Esta mundanalidad que comenzó ahora a llenar la mente de todos, todo pensaba solamente en esta vida, en el consumismo que hoy también vemos en el mundo. Comían y bebían. No es malo comer y beber. El problema era que ellos comenzaron a exaltarse a sí mismos y agradarse a sí mismos y no exaltar ni agradecer a Dios por las cosas. Se creían que eran ellos los que producían el alimento, la bebida, con su fuerza, con su poder. Comenzaron a rebajarse entregándose entonces a la glotonería. La glotonería es un mal también de esta época. La gente hoy estamos comiendo demasiado y no por la necesidad, sino para satisfacer solo el placer, el gusto. El matrimonio lícito que fue dado por Dios fue reducido a una simple pasión sexual, como hoy se está dando en el mundo. Los jóvenes y los adultos se están casando y descasándose y volviéndose a casar. Se ha reducido solo a un plano de pasión sexual, llevando todo esto al exceso. Algunos consideran que el homosexualismo no se introduce antes del diluvio, sino en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que el problema del problema de los antediluvianos fue esa promiscuidad sexual y esa llevar el matrimonio digamos, a una situación de bestialidad, salvajismo dentro de la sexualidad. Eh, Así que otro problema que se da antes del diluvio es la cantidad de fraude que se hace, la mentira, el soborno, el robo. Ya se comenzó a considerar algo natural y esto lo hacían no solo los ricos, también los pobres. Parece el tiempo en que vivimos. Vivimos en un mundo donde el robo es el pan de cada día. La gente se soborna, los jueces, los presidentes, los ricos, todo el mundo está robando. Esa es una situación que está alarmando al mundo y eso ya se había dado antes del diluvio. La gente mataba y destruía por conseguir dinero. El asesinato aumentó para conseguir sus intereses egoístas, igual que hoy la gente se está asesinando, se está matando para conseguir más dinero, más recursos, más poder. Esa es la situación antediluviana que se está repitiendo hoy en el mundo. Un espíritu de disturbio y excitación llenaban de horror al mundo. Lo estamos viendo hoy igualmente. El mundo está excitado en disturbios, destrucción masiva de las cosas, solo por conseguir objetivos y planes egoístas para llenar más el bolsillo de los líderes y de los dirigentes que buscan con el disturbio y la excitación llenar de horror al mundo. El mismo espíritu rebelde de Caín se fue un legado que recibió sus hijos para actuar de la manera como actuaron y llenaron la tierra de violencia, de tal manera que Dios tiene que hacer una destrucción, un regreso contrario a la creación. Ahora Él tiene que hacer lo contrario de lo que hizo en la creación. Los crímenes negros y atroces fueron cometidos en ese tiempo por los gobernantes y gobernados.
Y frente al mensaje de Noé, los científicos de la época de Noé comenzaron a decir científicamente que eso no era factible, no era posible que viniese una destrucción por agua, eso era imposible. La gente le creyó a los científicos como le creen hoy, y de esa manera dejaron pasar la amonestación y el llamado de Dios para entregarse y salvarse. La misma cosa está ocurriendo hoy en el mundo. Abusaron de la gracia de Dios, 120 años de gracia, de misericordia, para que el mundo pudiese aceptar el llamado del Espíritu Santo que contendía contra ellos, pero no quisieron aceptarlo y por eso fueron destruidas. Tanto el pueblo de Dios, que no quiso arrepentirse, solamente 8 de ese gran pueblo de Dios, y el pueblo de Caín, que se había mezclado ya. Algunas evidencias científicas del diluvio. Una evidencia es el registro que hay, es un registro colectivo de las memorias de esta inundación mundial en muchos pueblos que son distantes entre sí. Hay registros en la India, hay registros en la China, hay registros en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en los mayas, en África, en las personas que vivieron antes en Sudamérica y en Norteamérica, nativos de Norteamérica. Todos ellos reflejan y muestran, digamos, relatos del diluvio universal, de la inundación universal. Por otro lado, la ciencia no quiere reconocer el diluvio, igual que los científicos antediluvianos no quieren reconocer que iba a venir un diluvio. Hoy los científicos no reconocen que existió un diluvio, porque su capacidad es muy limitada y no quieren creer ni aceptar a Dios que controla y dirige este planeta. Por otra parte, los agnósticos, los que dudan de la existencia de Dios o cuestionan a Dios o creen en Dios pero lo atacan, toman el diluvio para atacar a Dios y decir que Dios no es amor, que Dios, ¿cómo se le ocurre haber hecho semejante matanza de esas personas? Pues Dios es el dueño de la vida, Él da y la quita. Que ese Dios no es el mismo Jesucristo, que es amor, que es bondad, pero que ese Dios es distinto y no es así. El diluvio vino sencillamente porque si no hubiese existido esa raza, hubiese sido destruida por sí misma. Y Dios tiene que intervenir. Dios es sabio para poder conocer cuándo actuar y en qué momento. Dios no es hombre para que pensemos que Dios, bueno, en su arrebato de ira hizo el diluvio. No, él le dio tiempo al ser humano. El hombre se volvió terco, dejar que la gracia de Dios pasara, no quiso humillarse. Y el acto del diluvio es una acción de amor de Dios por la raza humana, para salvar el planeta. Otra evidencia que tenemos es que los fósiles de agua dulce y agua salada se encuentran hoy en día en el mismo lugar. En las montañas hay fósiles del mar. ¿Cómo llegaron allá? Todas estas son evidencias del diluvio. Hay ciudades marinas que han sido descubiertas en la India y en el Japón, ciudades subterráneas, debajo del mar. Ahí están. Por otra parte, otras evidencias del diluvio son los sedimentos marinos en las altas montañas. Ya lo mencionamos, sedimentos marinos en las altas montañas. La muerte de los animales que se han encontrado con alimento en la boca y en el estómago. Si ellos murieron, pues el proceso de descomposición debería haberse dado. Pero no, se encontraron animales, se encuentran fosilizados con alimento en la boca, con alimento en el estómago. Eso fue una actitud repentina. No se descompusieron, sus órganos no alcanzaron a descomponerse como deberían haberse descompuesto.
Hay desplazamiento de las capas de la corteza terrestre, también lo vemos. Las aglomeraciones de depósitos vegetales en ciertos lugares y no están, digamos, hoy sirven de depósito para el carbón, toda esa cantidad de aglomeraciones que están hechas como adrede. La formación de las grandes montañas que hoy vemos son evidencia del diluvio y también la falta de erosión en las capas sedimentarias. No hubo tiempo para erosionarse en caso dado, como dicen los científicos, que si hubieran sido millones de años la formación de las capas sedimentarias, pues en esos millones de años debía haberse erosión, mostrarse erosión, pero no se muestran las erosiones. Ese pensamiento del don profético es algo interesante. El libro La Educación, página 116. Es cierto que los restos encontrados en la tierra testifican que existieron hombres y animales y plantas mucho más grandes de las que ahora se conocen. Se consideran que son pruebas de la existencia de una vida animal y vegetal antes del tiempo mencionado en el relato mosaico. Pero en cuanto a estas cosas, la historia bíblica proporciona amplia explicación. Antes del diluvio, el desarrollo de la vida animal y vegetal eran muy superiores al que se ha conocido desde entonces. En ocasión del diluvio, la superficie de la tierra sufrió conmociones. Ocurrieron cambios notables y en la nueva formación de la corteza terrestre se conservan muchas pruebas, dice el don profético, de la formación de la vida preexistente. Los grandes bosques sepultados en la tierra cuando ocurrió el diluvio, convertidos después en carbón, conforman los extensos yacimientos carboníferos y suministran petróleo. El don profético nos dice que el petróleo de hoy, que tanto necesitamos esa gasolina para poder funcionar, los carros de hoy se debió a la destrucción del mundo antediluviano, tanto de animales como de vegetales. Y este dice el don profético, sustancias necesarias para nuestra comodidad y conveniencia. Estas cosas, al ser descubiertas, son otros tantos testigos mudos de la veracidad de la palabra de Dios, de que Dios no miente. Pero los científicos no quieren reconocer eso, pero el pueblo de Dios acepta, reconoce que el diluvio fue evidencia mayor de que los seres humanos cuando se apartan de Dios, nos alejamos de Dios, nos apartamos de Él, las consecuencias se van a recibir. Y este mundo, el Señor Jesucristo dijo que como serían los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor va a destruir este planeta. Los seres humanos cada día nos estamos volviendo igual a las personas antes del diluvio. Quiera el Señor que nosotros podamos responder al llamado del Espíritu para acercarnos más a Dios y decidir entregar todo nuestro ser, proclamar este último mensaje de amonestación al mundo para que no 8 personas, sino que millones de personas sean salvas antes de que se cierre el tiempo de la gracia, la puerta del arca que representa el pueblo y la iglesia del Señor.